Saludos para todos en este programa Mi Decisión Hoy con su servidor Raúl Valdemar Benítez. La reflexión para esta ocasión se titula ¿Dónde está Dios? Las criaturas, todos nosotros, nos interesamos en conocer o percibir cuán cercano está nuestro Creador a nosotros. El Creador o Dios es un ser pensante, independiente, y Él es el que nos da a nosotros el ser, nos ayuda a vivir y también a actuar. Él produce que seamos los que seamos o que vengamos a la existencia. También nos sustenta para que vivamos continuamente y demanda de nosotros un actuar responsable. Todo esto hace que querramos saber cuán cercano a nosotros, sus criaturas, está el Creador. Dios es independiente, el único ser independiente o libre en el universo. Él, cuando hablamos de sus atributos, es omnipresente, está en todas partes o puede estar en todas partes. Él puede saberlo todo, omnisapiente. Él puede con todo, omnipotente. Es un Dios eterno y también es perfecto, sin mancha. No hay nada en Él que necesite cambio o mejoría. Ese es nuestro Dios. Pero sus criaturas lo percibimos como un Dios amoroso, un Dios misericordioso, justo, perdonador, bondadoso, que está interesado en sus hijos. Algunas veces se lo percibe como un Dios que también está interesado en castigar o reprender a sus hijos. En verdad, la Biblia lo presenta como el yo soy. Así fue como Dios se introduce a Moisés en su encuentro allí en una zarza ardiendo. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 3 y verso 14 que Dios dijo de él que él era el yo soy. El yo soy implica dos conceptos fundamentales. Uno, que Dios está presente siempre, en el tiempo y en el espacio. De paso, hemos de recordar que Dios no está contenido en el espacio ni en el tiempo. Dios está sobre el espacio y sobre el tiempo. Nuestra mente no puede contener a Dios. Por eso es que el ser humano nunca llegará a entender completamente a Dios, porque nuestra mente no puede contenerlo. Entonces, el primer elemento encerrado en el concepto yo soy, como nombre de Dios, identificación de Dios, es que Él está presente siempre en el tiempo y el espacio. Y más allá del tiempo y más allá del espacio. También el otro concepto en la expresión de que Dios es el yo soy es el hecho de que Él causa que las demás cosas existan. Por Él existe todo lo demás que existe. Es la causa primera de donde provienen todas las demás cosas. Cuando pensamos en Dios, inmediatamente también pensamos dónde está, naturalmente. Hay personas que creen que Dios está tan lejos en algún lugar remoto del vasto universo. Otros que Dios está inmerso en la sociedad y que va con la corriente de la historia de la humanidad. Los primeros, que creen que Dios está tan lejos, lo reverencian con solemnidad y perciben su grandeza dirigiendo su imaginación por las cúspides de las grandes catedrales construidas en la Edad Media, para pensar, Dios está tan lejos. Y luego, de repente, en su vida cotidiana, pareciera que se olvidan de Dios. Entonces existe ese contraste, una referencia exagerada a un Dios que está tan lejos, pero está tan lejos que sus criaturas ya se olvidaron de Él. El concepto del Dios que está lejos también lleva la idea de que ese Dios tiene representantes aquí en la tierra. Y esos representantes administran los negocios espirituales de ese Dios
para el resto de la humanidad. Entonces las criaturas comienzan a ver otras criaturas como representantes de Dios. Y de esa manera Dios llega a institucionalizarse, como ocurrió en la Edad Media. Las instituciones que representaban a Dios eran la iglesia y el rey. La gente concebía la imagen de Dios dependiendo de qué cuadro le pintaba la iglesia y qué cuadro le pintaba el rey. Generalmente concebían a un Dios cruel, que estaba listo para deshacerse de ellos si ellos no se ajustaban a la voluntad, no de Dios, sino de los administradores, supuestamente, de los asuntos espirituales, que ellos representaban a Dios. Un problema bastante serio, es verdad. Esto condujo a una especie de rebelión en muchas personas que también era suprimida inmediatamente. La Reforma vino a traer un concepto un poco diferente, pero que no resolvió el problema. El concepto de la fe como un contacto directo de la persona, de la criatura, con el Creador. Pero con todo, la Reforma no eliminó el poder de las instituciones. Las famosas instituciones espirituales que administraban para el bienestar de la gente en su relación con Dios. La iglesia y también los gobernantes o el rey. Siempre seguía considerándose un Dios lejos, que está por allá supervisando y controlando el mundo a través de agentes especiales o institucionales que tiene en este mundo. Esto traía una religión o desarrollaba una religión que, aunque se hablaba mucho del respeto a Dios, era pero muy primitiva y muy humana. El otro concepto también es de que Dios está en la sociedad, inmerso entre los individuos, es decir, que camina con el desarrollo de la historia del hombre. Un concepto tal trajo como consecuencia algunas veces que se pensase que Dios estaba en cada cosa, inclusive en el hombre, tal como el humanismo lo proclamó. Entonces se rayó en el panteísmo, viendo a Dios en cada cosa. Dios es Dios, cada cosa es Dios, al fin y al cabo, como volviendo a una religión animista primitiva. O viendo al hombre mismo como un Dios, pues eso es lo que el humanismo ha querido pintar a través del tiempo, que el hombre tiene enormes facultades y que no es sencillamente un representante de Dios, sino que básicamente es Dios. Lógicamente que la revolución filosófica y científica han contribuido para que nuestros conceptos de Dios cambien un poco. La filosofía que antes trataba sobre el pensamiento subjetivo para ver las cosas, la calidad o cualidad de las cosas, fue girando y moviéndose a un pensamiento más objetivo que tendía a cuantificar las cosas para que, observándolas, se pudieran analizar mejor. La revolución científica, por otro lado, partió de considerar el vasto universo como el punto central de estudio a el mundo inmediato, la Tierra, nuestro planeta, para entender el resto, no a la inversa. Eso hizo que el enfoque en la ciencia, el enfoque del individuo fuera más a lo inmediato, a lo que tenemos, conocer sus leyes, conocer sus estructuras, deducir de ellas, de esas estructuras y de esas leyes, algunas generalizaciones para que nos permitan entender el vasto universo. Sí, la ciencia ayudó muchísimo, naturalmente. Sin embargo, el materialismo llevó a pensar de que a Dios podemos entenderlo para luego nosotros creer en Él. Qué cosa más interesante. En otras palabras, yo debo meter a Dios en un tubo de ensayo, entenderlo, comprenderlo, y después que lo he analizado, entonces concluir, ahora sí creo en Él. No es ese el procedimiento espiritual. Es contrario. Primero yo creo en Dios para entenderlo. Es la fe la que me ayudará a conectarme con Dios, con ese ser supremo, a fin de entenderlo. Ya hemos dicho que la mente humana no puede contener a Dios. Nosotros somos contenidos en Él, pero nosotros no podemos contenerlo a Él. Entonces, ¿dónde está Dios? La Biblia, en el Evangelio de San Juan el Evangelista nos dice claramente
que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice también que Él hizo todas las cosas en el principio, y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es Dios. Y luego dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de ese ser que vino a la tierra para poder darnos a entender a Dios. ¿Por qué? Porque en el cristianismo el hombre no alcanza a Dios, sino que Dios alcanza al hombre. El hombre en el cristianismo no encuentra a Dios, sino que Dios encuentra al hombre. No es el acercamiento de la humanidad ascendiendo, subiendo para llegar donde está Dios. Es la trascendencia de Dios viniendo para estar cerca de sus criaturas, para que lo conozcan mejor. Si la ciencia nos ayuda a entender más la naturaleza, las obras de Dios, pues nos habla de lo que Dios puede hacer. Cuando leemos las Escrituras, lindos pensamientos y principios que han conducido a millones de personas a través de las edades y todavía sigue tan vigente. Decimos que es la palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos nosotros enseñanzas de lo que Dios dice. Pero en Jesucristo encontramos lo que Dios es. ¿Cómo es? Eso es lo importante. Es en Jesucristo que nosotros aprendemos a conocer mejor a Dios. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesucristo nos enseñó también que Dios ama a todos y que hace que su sol salga para todos y que la lluvia caiga sobre todos, justos e injustos. El cristianismo también nos dice de que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento y sean salvados. Esa es la enseñanza del cristianismo referente a cómo es Dios, porque Jesús nos lo ha mostrado, evidentemente con su vida. En el bautismo de Jesús encontramos nosotros el incidente cuando el que lo está bautizando, Juan el Bautista, oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y al mismo tiempo dice la Escritura que el Espíritu en forma de paloma vino a posarse por allí. Encontramos nosotros tres cosas importantes, o tres entidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu. El cristianismo ha pensado en esta doctrina que se llama la Trinidad, en la que Dios se manifiesta en tres entidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que cada entidad es incompleta y es completada con la otra. No. Son tres entidades en una perfecta unidad que el ser humano no puede entenderla. Pero que ellas son Dios y contribuyen para el bienestar de sus criaturas. Creo yo que es incorrecto decir que en el cuidado que ha habido de las criaturas a través de la historia, ha habido un período del Padre, un período del Hijo y un período del Espíritu Santo, o dispensación, como algunos teólogos le llaman. Yo no creo en eso. Eso sería como que si hay una entidad que está descansando, está ocupada a otra cosa y esto a lo otro. No. Todas las tres entidades siempre están interesadas en la creación. Dios es creador no porque ya creó algo, sino que es creador porque está creando continuamente, está sustentando continuamente, está cuidando o manteniendo continuamente. Por lo tanto, siguen los cuidados de este Dios para sus hijos. Y si el hecho de que nosotros entendamos que no podemos contenerlo, recordemos que primero hemos de creer en Él para luego entenderlo más. Pero Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él está cerca, nos entiende mejor de lo que nos imaginamos. Basta con creer en Él y sentir que Él está allí. Recordemos, Él no es un concepto, es una persona, es un ser pensante interesado en nosotros. Dios les bendiga. Y muy pronto vendremos con otra reflexión. Hasta luego.